La paz del Señor, estimada familia de Ora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo. En este tiempo de Cuaresma le damos la bienvenida a nuestra directora espiritual, la Madre Rosa Inés de la Congregación Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen María desde Lima, Perú. Venimos con nuestra hora de María. Qué alegría poder reflexionar sobre esta mujer, una mujer de pueblo, María de Nazaret, que si Dios en su infinita majestad, gloria y poder la escogió para madre de su Hijo, porque era lo mejor que había en este mundo. Y si Dios, Hijo, también con su infinito poder la escogió para ser su madre, era porque María era lo mejor, la mejor que podían haber encontrado en este mundo. No la escogió princesa, esposa de doctores, de hacendados. La escogió una mujer de pueblo. ¿Para qué y por qué? Para que todos tuviéramos acceso a ella, para que no nos sintiéramos avergonzados en ningún momento de acercarnos a una princesa o a una reina con nuestra miseria. Esa es María de Nazaret, la madre de todos, a la que todos tenemos acceso. Es una mujer humillada, oprimida por los oprimidos. El pueblo de Israel estaba oprimido por el Imperio Romano, militar y económicamente. Debían pagar impuestos, debían estar sometidos. Y María estaba sometida, oprimida por esos opresores. Esa es María. Es un encanto de mujer. Volvamos los ojos a ella, porque ella fue una mujer, María de Nazaret, y María se sintió humillada porque le trataron al hijo como loco, porque lo iban a despeñar, porque la criticaron por estar embarazada sin convivir con ningún hombre. Pensaron mal de ella, porque tuvo que dar a luz en una gruta, colocar a su hijo envuelto en pañales en un recipiente donde comían los animales. Miremosla hoy en otra faceta. María, una mujer creyente. Para muchos, quizás para algunos de los oyentes, pueden pensar que María, con todo su sufrimiento, pues no lo sentía porque era la Madre de Dios y porque ese crucificado que ella veía, porque ese chico, porque ese joven a quien decían loco, iba a morir, pero iba a resucitar. Nos equivocamos. Ese crucificado entre dos bandidos resucitó. Este Jesús y no otro. Y añade, la Virgen María, la madre de este Jesús, es una mujer de pueblo, pobre, humillada, a quien le costó lágrimas de sangre del corazón permanecer firme en la fe y aceptar la voluntad de Dios sobre ella y sobre su Hijo. Con respecto a este punto, pues tenemos que tener un pensamiento nuevo. Tenemos que ver en María de Nazaret, en esa María tal como aparece en el Evangelio, en la historia, su Virgen María era una mujer sin historia, que no conoció las dificultades que la vida trae a todo ser humano. La hacen tan divina a María que de hecho suprimían prácticamente su humanidad y la despojaban de todo el valor ejemplar y estimulante de su vida. De Dios ha sido preservada de la
herencia del pecado original, la madre del Redentor. Pero eso no quiere decir en modo alguno que no haya tenido pruebas, dolores. Todo eso lo tuvo, pero también con la gracia de Dios, libremente, con valiente y perseverante decisión humana, por supuesto, lo superó y venció en la lucha de la vida diaria. Ella, que pertenece a los humildes y pobres del Señor, respondió a Dios con todo su yo humano femenino, situada en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra. Juan Pablo II dice, la Madre del Redentor, la Virgen María, tiene su historia en la María de Nazaret de los Evangelios. Es una hermosura, porque en el Evangelio no encontramos a María como una reina, como una princesa ataviada de joyas. ¿Entendió María de qué se trataba cuando la palabra de Dios le habló, la interpeló? Mira, vas a concebir, darás a luz un hijo, le pondrás de nombre Jesús, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Reinará para siempre en la casa de Jacob. Su reinado no tendrá fin, nos dice Lucas. La propuesta, promesa, es clara y concreta. Concebir y dar a luz un hijo. Ese hijo se llamará Hijo del Altísimo. Reinará, será fuente de bendición para siempre. Lo que Dios le propone depende de su libre consentimiento. Dios no la obliga y es para las que conteste inmediatamente, pero no la obliga. María entiende bien, responde como cualquier joven honesta en las mismas circunstancias. Una pregunta que le aclare, no porque dude, sino porque quiere una explicación. ¿Y cómo sucederá eso si yo no vivo con ningún hombre? Así manifiesta su condición de virgen. María ni conviene, ni convive, ni ha convivido con un hombre, ni conoce, ni ha conocido varón. En ese momento no es más que la prometida de José, y como tal no podía, no era honesto, no era costumbre tener relaciones matrimoniales con él. Los novios prometidos oficialmente eran considerados jurídicamente como esposos, pero durante un año que duraban como prometidos, hasta el día en que la prometida esposa era conducida de la casa de sus padres a la casa de su prometido esposo, les estaba prohibido tener vida, tener relaciones entre ellos. Ni siquiera podían verse si no era con testigos presenciales. La aclaración que María recibe de parte de Dios tiene la oscuridad de la fe. Va a tener un hijo, no sabe cómo. Ciertamente no por la unión con su prometido José. Va a ser hijo suyo, sí, pero también hijo de Dios. ¿Y cómo? María ha escuchado a Dios en su corazón, se ha fiado de él,
libremente ha dicho sí a Dios con toda su vida. Que se haga en mí según lo has dicho. María concibió. Dios se hizo carne y sangre en su vientre. Y María dio a luz a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, su Hijo. Dichosa tú que has creído. Esto es un misterio sublime. Es para adorarlo de rodillas. Ese momento sublime, hermoso de la encarnación, con el consentimiento de María, a quien Dios le ha aclarado cómo va a ser eso. Ella dice, que se haga en mí según tu palabra. Y ella concibe por obra del Espíritu Santo. Ese hijo es suyo. María realizó perfectamente lo que dice San Juan Pablo II en su carta sobre María Redentoris Mater. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. La obediencia de María fue una obediencia de fe por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, como enseña el Concilio Vaticano II. En él nos habla, entre otras cosas, de la fe de la Virgen María y nos dice que su fe es la fe de la mujer de pueblo, pobre, humillada, esa que fue María de Nazaret, una fe que es al mismo tiempo confianza, es creer, fiarse del otro que es amor, entrega total de la vida, desinteresada, generosa, que es también cumplimiento fiel de la voluntad del otro, de su menor deseo, una fe siempre atenta a los acontecimientos, los reflexiona, una fe que la lleva a reaccionar ante ellos ayudando a los demás. San Juan Pablo II, en su encíclica Redentoris Mater, hace esta extraordinaria afirmación que me parece muy oportuna traerla en este momento, por la que sentimos que María, totalmente cercana a nosotros, María, la Madre, está en contacto con la verdad de su Hijo únicamente en la fe y por la fe. Es también, si reflexionamos un momento, nuestra vida en contacto con la verdad del Hijo de Dios, únicamente en la fe y por la fe. María ha pronunciado un sí por medio de la fe. No entendía, pero dijo sí, porque era Dios el que le hablaba. Por medio de la fe, se confió a Dios sin reservas y se consagró totalmente a sí misma, a la persona y a la obra de su Hijo, como nosotros, porque así es también nuestra fe, o debe ser nuestra fe, confiarnos y entregarnos a la persona y a la obra del Hijo de María, ¿o no? Creer en la fe cada día con particular fatiga de corazón. Cuesta, muchas veces cuesta, pero tenemos el ejemplo. María confió en Dios porque era Dios el que le hablaba.
Si algo distingue la fe de María, es la de ser una fe puesta continuamente a prueba por la realidad de la vida. Ya hablamos sobre esto. María que da un sí así a la voluntad de Dios, que da un sí a lo que se le venga porque es Dios el que se lo pide, que da un sí a las críticas, que da un sí a escuchar que su hijo estaba loco, que da un sí a todo. ¿Por qué? Porque es Dios el que se lo pide. María tenía su idea de Dios, la palabra de Dios, bien conocida por María. Lo nombraba el Todopoderoso, el Altísimo, Dios justo y Salvador, Santo, el que reina por siempre jamás. Y el ángel le habla asegurado que su hijo sería nada menos que el hijo de este Dios Altísimo, para el que no hay nada imposible.